Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C581. Es posible que el término mundo no capte completamente el concepto aquí. Una descripción más adecuada sería micromundo o cielo de cueva, una existencia de nivel inferior. Sin duda, aquí estaba tomando forma una gran cueva del cielo de los 5 elementos recién formada. La puerta del origen misterioso es la raíz del cielo y la tierra, murmuró Li Fan para sí mismo. En los textos antiguos del reino Xuanhuang, había expresiones similares. El cielo y la tierra nutren todas las cosas. ¿Pero de dónde se originan el cielo y la tierra? Entre los cultivadores no faltan aquellos con espíritu de exploración. Además de los cultivadores que se esfuerzan por reconectarse con otros reinos de cultivo fuera del reino Xuanhuang, algunos estudian específicamente el nacimiento del cielo y la tierra y los orígenes de los seres vivos. Li Fan había leído algunos libros relacionados. Estos cultivadores creían que el cielo y la tierra son como los humanos, crecen y evolucionan con el tiempo. El reino Xuanhuang, en sus inicios, podría haber sido similar a un paraíso de microcuevas. Después de innumerables épocas, finalmente adquirió su forma actual. Estos cielos de microcuevas podrían haber sido creados por poderosos cultivadores y antiguos inmortales, o haber surgido espontáneamente del vacío. En cuanto a la verdadera inmensidad del espacio-tiempo que habitaban, los cultivadores permanecieron en gran medida inconscientes. Sin embargo, no había duda de que el reino Xuanhuang no era más que una mota insignificante dentro de la extensión infinita del espacio-tiempo. Aunque pocos cultivadores se preocuparon por esta realidad, esta no cambió su esencia. En este espacio-tiempo ilimitado, los cultivadores se refieren a los orígenes embrionarios de los mundos como la raíz del cielo y la tierra. Es la fuente de los mundos, la convergencia de las leyes y la esencia primordial de la creación. Aunque se teorizó, nadie lo había presenciado realmente. Inesperadamente, gracias a la acumulación de conocimientos de múltiples reencarnaciones y a su propia voluntad indomable, Li Fan había logrado llegar aquí. Incluso si las leyes primordiales aquí todavía fueran demasiado profundas para su comprensión actual, Li Fan no pudo suprimir el asombro que conmovió su corazón, un momento que evocó el sentimiento. Al escuchar el Dao por la mañana, uno podría morir contento por la noche. El espacio estaba lleno de partículas coloridas que chocaban formando imágenes fascinantes. Hilos entrecruzados impregnaban el espacio como una enorme máquina de tejer, creando el nacimiento de un mundo. Li Fan permaneció cautivado por esta magnífica vista durante mucho tiempo antes de alejarse a regañadientes. Aunque no obtuvo ninguna comprensión clara, su alma se sintió como si hubiera sido bañada por agua tibia, profundamente refrescada e inexplicablemente elevada. En medio de su alegría, Li Fan no olvidó su propósito. Aprovecha la esencia del cielo y la tierra para formar un alma naciente. Sus ojos brillaban de determinación. Por un breve momento, consideró tomar la raíz del cielo y la tierra y transformándolo en su propio cielo de la cueva del alma naciente. Tal logro, combinado con su fundación, verdad, Dao a medio formar, le permitiría dar forma libremente a su dominio personal de las leyes a medida que avanzaba. Imaginó conjurar construcciones míticas como dragones latentes, volcanes y ojos divinos, todo ello recopilando la información necesaria. Pero por desgracia, mis cimientos son demasiado superficiales. Esto no es solo una serpiente intentando tragarse un elefante, es una hormiga intentando devorarlo, murmuró Li Fan burlándose de sí mismo. Después de observar un poco más, descartó su idea imprudente. Una hormiga que se tragara un elefante solo provocaría su muerte. Tal vez, después de llegar al reino de integración Dao y obtener una comprensión más profunda de los principios del cielo y la tierra, podría regresar para intentar esta hazaña. Por ahora, era más prudente centrarse en el gran cielo cueva de los 5 elementos que se estaba formando cerca. Después de pasar algún tiempo aquí, Li Fan comenzó a notar peculiaridades. La reubicación forzada del cielo de la cueva de los 5 elementos original parecía haber desencadenado una reacción. El raíz del cielo y la tierra estaba tejiendo un nuevo cielo rupestre en su lugar. En ese caso, lo único que necesito es paciencia.
Un cielo de cueva recién nacido es débil y más fácil de someter. Además, no necesito preocuparme de que su fuerza afecte mi poder de combate después de la ascensión. El cielo de la cueva de los 5 elementos, al estar unificado y ser autosostenible, evolucionará sin cesar. Después de formular un plan, Li Fan exhaló aliviado. Ignorando el mundo exterior, se sumergió en observar el nacimiento del cielo rupestre. Inicialmente, creyó que el proceso sería tan arduo como el parto, una tarea larga y desafiante. Pero está claro que aplicar la lógica humana a los caminos del cielo y de la tierra solo conduciría a errores. La gran cueva del cielo de los 5 elementos se estaba formando mucho más rápido de lo que esperaba. Las colisiones de partículas se hicieron cada vez más frecuentes, similares a fuegos artificiales explotando ante sus ojos. Oro, madera, agua, fuego y tierra. Li Fan sintió el surgimiento de estas 5 energías elementales dentro del espacio. Sin embargo, permanecieron contenidos y no se dispersaron caóticamente. Aunque sus ojos no podían percibir la formación real de la cueva del cielo, Li Fan podía sentirla indirectamente a través de los cambios de energía en la raíz del cielo y la tierra. A medida que la forma embrionaria del cielo de la cueva se acercaba a su finalización, Li Fan se emocionó cada vez más. Pero en ese momento, notó que las líneas de su cuerpo comenzaban a desenredarse en el entorno. Li Fan especuló que el consumo de energía al tejer el cielo de la cueva de los 5 elementos había provocado que la raíz del cielo y la tierra intentara reponerse absorbiendo todo lo que pudiera. Como intruso, se convirtió en el primer objetivo. Debería apoderarse del cielo de la cueva de los 5 elementos ahora y avanzar al reino del alma naciente, o retirarse y esperar a que se forme completamente en el vacío de la prefectura de Tianling antes de tomar acción. La vacilación llenó su mente. Pero pronto, Li Fan tomó su decisión. Si bien aquí existía el riesgo de desintegración, al menos no hubo interferencia externa. En el vacío de la prefectura de Tianling, patrullada por cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales, las fluctuaciones de energía del avance desde el núcleo dorado hasta el alma naciente ciertamente no pasarían desapercibidas. Por muy elocuentes que fueran sus explicaciones, era poco probable que pudiera engañarlas. Lo intentaré. Si fallo, simplemente volveré en otro momento. Con esa resolución, Li Fan dejó de resistirse, permitiendo que el espacio absorbiera su esencia. Como hilos sacados de un carrete, su forma se encogió visiblemente. Sin embargo, sin miedo, utilizó esta fuerza para impulsarse hacia la ubicación del cielo de la cueva recién nacida. Por encima de la raíz del cielo y la tierra, 5 orbes distintos de luz comenzaron a fusionarse. Los nodos de energía dentro de los hilos entrecruzados explotaron uno por uno, estabilizando aún más los 5 orbes. Cuando Li Fan se acercó, con solo la mitad de su cuerpo restante, llegó ante los orbes de luz. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C582. Quizás se debió al temor, de la raíz del cielo y la tierra, de dañar el recién formado cielo de la cueva de los 5 elementos. Cuando Li Fan se acercó a los 5 grupos de luz, la fuerza de succión externa disminuyó abruptamente. Esto evitó que se desintegrara por completo en poco tiempo. En ese momento, aunque el cuerpo de Li Fan se redujo a la mitad de su tamaño original, aún conservaba todas sus extremidades. Sin embargo, su estatura general se había reducido, haciéndolo parecer un niño de 7 u 8 años. Fue a la vez cómico y espeluznante. Afortunadamente, esto no afectó su capacidad para moverse. Miró en silencio los parpadeantes cúmulos de luz de 5 colores en la distancia. En lugar de utilizar apresuradamente una técnica secreta para devorarlos, observó cuidadosamente. La raíz del cielo y la tierra estaba tejiendo energía y leyes del mismo atributo en los 5 dominios elementales, metal, madera, agua, fuego y tierra, a través de destellos parpadeantes debajo. Estos dominios elementales frágiles y recién nacidos se volvieron gradualmente más completos y resilientes. Si este espacio fuera visto como un útero que nutre la vida, entonces estos 5 elementos Cave Heaven serían como embriones que recién comienzan a tomar forma, pensó Li Fan. Li Fan, que ahora existía en una forma basada en líneas, tenía una percepción mucho más aguda de las leyes circundantes que cuando tenía forma humana. Al presenciar la formación inicial del cielo cueva, las ideas inundaron su mente. En su vida anterior,
Cuando el gran cielo cueva de los 5 elementos que había sido reubicado fuera de la ciudad finalmente fue aniquilado debido al desequilibrio de los 5 elementos, Li Fan pudo darse cuenta de que los 5 elementos del gran cielo cueva de los 5 elementos no estaban en armonía entre sí. Li Fan había presenciado personalmente el aterrador y casi apocalíptico vórtice en blanco y negro. Ahora, al ver el nacimiento de los 5 elementos, notó una similitud inesperada entre los dos. Vida y destrucción. La vida es el comienzo de la destrucción, la destrucción es la fuente de la vida, murmuró Li Fan, aparentemente iluminado. Utilicé el principio de los 5 elementos, generación mutua, ciclismo interminable, para crear la espada de aniquilación de los 5 grandes elementos, basada en los métodos de Ink Kill y Heaven Calamity. Pero este principio de vida y destrucción. Sus pensamientos alcanzaron su punto máximo. Sin ninguna ayuda externa, Li Fan pareció entrar en un estado de epifanía. Permaneció inmóvil junto a los cúmulos de luz de 5 colores, tan quieto como una estatua. Sin embargo, su cuerpo reaccionó instintivamente. Cuando ocasionalmente partículas perdidas se precipitaban hacia el cielo de la cueva de los 5 elementos y amenazaban con atravesarlo, su cuerpo se retorcía de manera extraña, evadiendo las partículas con facilidad. Después de evitar el peligro, su cuerpo volvió instantáneamente a su forma original. Mientras tanto, Li Fan permaneció inmerso en la contemplación, ajeno a sus movimientos. Pasó el tiempo. Poco a poco, los cúmulos de luz de 5 colores revelaron detalles más intrincados. Océanos, fuego fundido, bosques. Varias creaciones postnatales de los 5 elementos comenzaron a formarse dentro del cielo de la cueva. Era como un embrión que maduraba durante 10 meses y se transformaba de un grupo indistinto a un bebé completamente desarrollado. Escenas distintas comenzaron a evolucionar dentro del cielo de la cueva. El resplandor que envolvía el exterior del cielo de la cueva comenzó a retraerse hacia adentro, fluyendo de regreso a su interior. La luz, similar a un complemento natural perfecto, fue absorbida, acelerando la transformación de las escenas internas cientos o miles de veces. Se escuchó un leve estruendo. El propio cielo de la cueva comenzó a crecer, expandiéndose hacia afuera. Se expandió hasta tocar otro cielo cueva, deteniendo su crecimiento solo entonces. Sin embargo, la fuerza interna que impulsaba su crecimiento no desapareció. En medio de los sonidos chirriantes y apremiantes, los 5 cielos de la cueva se entrelazaron y se fusionaron en una formación natural, inseparables entre sí. El cielo de la cueva de los 5 elementos estaba a punto de formarse por completo. ¡Excelente! En ese momento, Li Fan finalmente despertó. La forma pura de su rostro basada en líneas no reveló ninguna expresión discernible de alegría. Sin embargo, es evidente que había aprendido mucho de esta experiencia. Esta habilidad divina no es adecuada para su uso aquí. Lo abordaré cuando me vaya. Por ahora debo centrarme en la tarea que tengo entre manos. Li Fan revisó las imágenes grabadas en su piedra de desviación Dao, que capturó los momentos que se había perdido durante su epifanía, y asintió consigo mismo. Mi suposición era correcta. El cielo de la cueva de los 5 elementos aún no se ha separado completamente de la raíz del cielo y la tierra. Al igual que el instinto natural de una madre de proteger a su descendencia, cualquier intento de devorarla sin duda desencadenaría un ataque a gran escala desde la raíz del cielo y la tierra. Incluso un cultivador de la integración Dao perecería en este dominio. Mi única oportunidad es el fugaz momento en que el cielo de la cueva de los 5 elementos se separa del cuerpo madre, pero aún no ha descendido al vacío de la prefectura de Tianling. Li Fan entendió esto con claridad, libre de alegría o tristeza, mientras esperaba ese momento crítico. Para otros cultivadores, perder esa oportunidad sería un arrepentimiento para toda la vida. Incluso con una fortaleza mental excepcional, es posible que todavía sientan algo de ansiedad. Pero para Li Fan, dotado de la habilidad, verdad, fue simplemente uno de innumerables intentos ordinarios. De esta manera su corazón permaneció tranquilo. Como un cazador excepcional, esperaba paciente y silenciosamente a su presa. No estaba claro cuánto tiempo pasó. Las escenas de Cave Haven, que antes eran vívidas, gradualmente se volvieron translúcidas. En la raíz del cielo y la tierra, solo quedaban los contornos circulares de las 5 cuevas del cielo interconectadas, suspendidas en el espacio. ¡Boom!
El cielo de la cueva de los 5 elementos comenzó a temblar violentamente. Incluso el espacio interno de la raíz del cielo y la tierra tembló incesantemente. Parecía como si el cielo de la cueva de los 5 elementos estuviera tratando de liberarse de las limitaciones de su madre. En la visión de Lifan, las líneas entrelazadas se distorsionaron. ¡Ping! Un sonido como el de una cuerda chasqueando resonó. Lifan notó que una línea parecía surgir de la nada alrededor del cielo de la cueva de los 5 elementos. Aunque desapareció en un instante, estaba seguro de que no era una ilusión. De hecho, el sonido del chasquido se repitió como una reacción en cadena. Por encima del cielo de la cueva de los 5 elementos, innumerables líneas discontinuas se balanceaban con el viento, disolviéndose en la nada en unos momentos. El temblor del cielo de la cueva se intensificó. El momento es ahora. En ese momento, el cuerpo de Lifan se desintegró por completo. Líneas retorcidas y retorcidas protegieron el núcleo dorado en su dantián mientras aceleraban hacia el cielo de la cueva de los 5 elementos. Esto pareció alertar a la raíz del cielo y la tierra. A medida que Lifan avanzaba, la velocidad de disolución de sus líneas finas se aceleró. Sin embargo, eso no pudo impedirle acercarse. Cuando el cielo de la cueva de los 5 elementos finalmente se liberó de la raíz del cielo y la tierra, el núcleo dorado de Lifan comenzó a agrietarse. Parecía al borde de romperse, pero de alguna manera se mantuvo unido. De las grietas surgieron tentáculos retorcidos, que amenazaban con alcanzar el cielo de la cueva de los 5 elementos como serpientes voraces. Estos tentáculos también representaban la raíz del cielo y la tierra. No es la raíz de creación primordial de este dominio. Más bien, es la raíz del cielo y la tierra que los cultivadores del mundo han formado dentro de sus cuerpos según el nuevo método del ancestro inmortal. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C583. ¿Fue una coincidencia? O tal vez cuando el ancestro inmortal transmisor del Dharma creó el nuevo método de cultivo, realmente hizo referencia e imitó la creación primordial del mundo. En cualquier caso, para resolver el problema de que los cultivadores sin raíces espirituales no podían practicar el cultivo, se desarrolló una creación impulsada por emociones negativas humanas para extraer por la fuerza la energía del cielo y la tierra. Esta creación también recibió el nombre de raíz del cielo y la tierra. Aunque comparten el mismo nombre, ambos son mundos aparte. Si la raíz original del cielo y la tierra, que simboliza el comienzo de la creación, fuera sagrada y solemne, entonces la nueva raíz del cielo y de la tierra, que saquea los cielos y permite a todos cultivarlos, resulta un tanto siniestra. Esta naturaleza siniestra tal vez podría inferirse de su forma externa. Innumerables arcillos retorciéndose, que se cuentan por cientos o incluso miles, eran los filamentos de la raíz del cielo y la tierra. En ese momento, los arcillos parecían casi sensibles mientras se extendían hacia el cielo de la cueva de los 5 elementos, buscando instintivamente el lugar más adecuado para enraizar e invadir. El recién formado Five Elements Cave Heaven parecía sentir la amenaza a su existencia. El reino tembló y emitió luces vibrantes en un intento de repeler los invasores objetos extraños. Pero, fue inútil. Los efectos protectores de la luz del reino fueron insignificantes contra los arcillos. Solo una pequeña fracción de ellos fue destruida, una pérdida tan pequeña que fue insignificante. Los arcillos negros restantes avanzaron sin obstáculos, infiltrándose en el cielo de la cueva como innumerables agujas, incrustándose silenciosamente profundamente en él. El cielo de la cueva rugió, emitiendo sonidos extraños similares a gritos de agonía. Pero no pudo detener los arcillos en constante crecimiento, que envolvían y envolvían el reino cada vez más fuerte. La luz se desvaneció y la oscuridad descendió. Al ver la escena del cielo de la cueva siendo devorado, Lifan, el orquestador de todo, no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón. El nuevo método del ancestro inmortal es realmente inquietante, murmuró para sí mismo. No parece el camino correcto en absoluto. Aún así, Lifan no era alguien que pensara demasiado. Por muy siniestro que pareciera el nuevo método, era el único camino de cultivo disponible para él. Dejando a un lado sus dudas, Lifan se centró en el cielo de la cueva ahora envuelto en una oscuridad retorcida. A través de los innumerables arcillos, que parecían extensiones de su propio cuerpo, Lifan pudo percibir vívidamente el estado del reino celestial.
La fuerza del cielo cavernícola se estaba agotando y su resistencia se estaba debilitando. De los arcillos fluía una energía indescriptible, una fuerza vital varias veces más refinada que la esencia que había sentido durante su cultivo de la técnica del horno de creación. Esta vigorosa vitalidad, extraída del cielo de la cueva, irrumpió continuamente en el cuerpo de Li Fan. Incluso después de absorber solo una fracción de esta vitalidad pura, Li Fan sintió una sorprendente comprensión. Con tanta energía, incluso si fuera desmembrado y reducido a meros trozos de carne, mientras quedara alguna parte de su cuerpo, podría regenerar uno completamente nuevo. ¿Renacimiento de una sola gota de sangre? Inmortalidad. Esta legendaria habilidad divina, que se decía solo era accesible para los cultivadores antiguos más poderosos, ahora se estaba logrando mediante este astuto método. El ancestro inmortal, Li Fan, suspiró asombrado. Sintiendo que el momento era el adecuado, Li Fan finalmente tomó acción y avanzó al paso final de formar su alma naciente. Su cuerpo, ya parcialmente disuelto, se licuó por completo hasta convertirse en esencia negra, que fluyó a través de los arcillos e invadió el cielo de la cueva de los 5 elementos. Li Fan sintió que su existencia se dividía en innumerables fragmentos, pero de alguna manera permanecía unificada. Cada fragmento tenía el mismo objetivo: apoderarse y tomar el control total del cielo de la cueva. Fue una sensación extraordinaria. Lo que una vez había sido un reino elevado más allá del cuerpo humano ahora se sentía como una forma de vida igualitaria. Lo que una vez fueron los cielos intangibles ahora parecía una entidad tangible y conquistable. A medida que la invasión de Li Fan se profundizó, las luchas del cielo de la cueva se debilitaron, hasta que se desvanecieron por completo. Prefectura de Tianling, más allá del vacío de los 5 elementos. ¿Escuchaste algo hace un momento? Un cultivador de Golden Core que estaba de guardia de repente miró hacia arriba, mirando fijamente el vacío completamente negro que había encima. Viejo sol, debes estar imaginando cosas otra vez, su perezoso compañero se burló. Ya te lo he dicho antes, tómate un descanso y descansa un poco. Después de todas estas batallas y tanta muerte, es un milagro que no estés enojado ya, ¿aún así te ofreciste como voluntario para trabajar como guardia aquí? El viejo sol ignoró la burla, su mirada todavía fija en el vacío y su expresión sombría. Después de un momento de vacilación, voló al borde del vacío para investigar más a fondo. Viejo loco, el otro cultivador murmuró en voz baja, estirándose perezosamente y mirando a Old San con diversión. Como era de esperar, después de buscar durante mucho tiempo, Old San no encontró nada inusual y regresó a regañadientes al suelo. ¿Y bien? Te dije que era solo tu imaginación, se burló el compañero. Este lugar desolado es un páramo, ¿quién se molestaría siquiera en atacarlo? Honestamente, no sé por qué estamos destinados aquí, los superiores pueden relajarse mientras nosotros sufrimos aquí en la miseria. Old San no respondió, su atención seguía centrada en el vacío de arriba y frunció el ceño. Mientras tanto, escondido en el cielo, Li Fan observó a Old San y sintió un destello de sorpresa. El sentido espiritual de este tipo Sol es notablemente agudo. Casi se fijó en mí. Aunque Li Fan podía someterlos fácilmente dado su cultivo ahora superior, no quería causar problemas en el sensible clima actual. La alianza de los 10.000 inmortales permaneció en alerta máxima después de la reciente guerra, y cualquier disturbio podría provocar nuevos disturbios. Al elegir su discreción, Li Fan memorizó la aparición de Old San antes de prepararse para irse. Sin embargo, cuando comenzó a partir, volvió a escuchar su conversación. Oye, viejo sol, ¿lo oíste? San de Biao se ha hecho rico últimamente. ¿No está él a cargo de las operaciones de limpieza de posguerra? Sí, y adivina qué, todos esos cadáveres esparcidos por el campo de batalla en la prefectura de Tianling, se ha embolsado todo el botín. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C584 capítulo 584. El viejo se frunció ligeramente el ceño y dijo, es mejor no difundir rumores infundados. Pase lo que pase, eran guerreros valientes que sacrificaron sus vidas honorablemente por la Alianza Inmortal. ¿Cómo pudieron los superiores permitir que individuos despreciables profanaran sus cadáveres? El cultivador perezoso inmediatamente mostró cierto descontento. ¿Cómo es que no tiene fundamento? Lo vi con mis propios ojos. Ese chico San de Biao,
usando su nombramiento de la Alianza Inmortal, lideró descaradamente un grupo para reunir los cadáveres. Anillos de almacenamiento, tesoros mágicos utilizables, ¿no se los llevaron silenciosamente? Incluso escuché que estas personas excavaron núcleos dorados residuales y fragmentos del cielo de la cueva dentro de los cadáveres. Tú mismo has estado en el campo de batalla. Ya sabéis lo brutal que fue la batalla en la prefectura de Tianling. Casi todos esos cuerpos estaban incompletos y desfigurados, ¿de qué otra manera podrían recolectarse? Todos fueron quemados hasta convertirse en cenizas, dejando solo un poco de polvo como prueba. ¿Quién se daría cuenta? Como dice el refrán, si el pueblo no habla, los funcionarios no actuarán. Los cultivadores comunes son en su mayoría solitarios. Si mueren, mueren, ¿a quién le importaría realmente? El cultivador perezoso divagaba incesantemente, sin tener en cuenta sus palabras, mientras el rostro del viejo sol se volvía gradualmente sombrío. De repente, el cultivador perezoso sintió que un escalofrío se elevaba detrás de él. Al ver la expresión en el rostro de Old San, inexplicablemente se estremeció e instintivamente cerró la boca. Solo cuando la mirada penetrante del viejo sol finalmente se alejó de él, el perezoso cultivador dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo como si le hubieran quitado un peso del pecho. Habiéndose acostumbrado al comportamiento habitual del viejo sol, casi había olvidado las historias legendarias que rodeaban a este hombre. El nombre completo de Old San era Sani. Aunque parecía ser un cultivador común y corriente de la etapa Golden Core como los demás, con un comportamiento humilde y bondadoso, Sani era, de hecho, una figura temible. Sani, cultivador nativo de la prefectura de Tianling, había sido reclutado al comienzo de la Gran Guerra. Por razones desconocidas, ya sea pura suerte o algo más, mientras innumerables cultivadores de Nesensou perecían en la guerra, este cultivador aparentemente insignificante de Golden Core había logrado sobrevivir. Alguien que abrió un camino sangriento a través de montañas de cadáveres y mares de sangre exudaba naturalmente un aura de pavor. Aunque normalmente estaba oculto, cuando lo provocaban, su rabia era suficiente para aterrorizar a cualquiera. El cultivador perezoso, reconociendo esto, decidió sabiamente no provocar más al viejo maestro. Mientras tanto, Li Fan, que había estado observando desde arriba y en las sombras, notó que la mirada de Sani recorría su escondite. Su interés por este hombre se hizo aún más fuerte. Con una leve sonrisa, Li Fan activó la intención de matar sin forma y se fijó en Sani. Al ver cómo la expresión de Sani pasaba de la sospecha a la alarma mientras buscaba en su entorno pero no encontraba nada, Li Fan se rió interiormente. Dejando a Sani a un lado por ahora, Li Fan voló sigilosamente hacia una cadena montañosa desolada, aparentemente aplanada por una fuerza celestial. Como era su costumbre, cavó profundamente bajo tierra y excavó una cámara secreta. Sellando la cámara, Li Fan se sentó y comenzó a inspeccionar su estado actual. Nombre, Li Fan. Reino de cultivo, alma naciente temprana. Edad biológica, 34/999, el desprecio del cielo. Edad psicológica, 1335/9999. Progreso de la energía de fusión vacía, 200%. Progreso de Anchor Energy, 0%. Número actual de anclajes, 3. Anclajes disponibles, 1. Elementos vinculados. Sutra dorado del cosmos de Jade de los 1000 mecanismos. Barco Taetian. Estela remanente Stapstap, daño. 10.000 esencias de sangre. Piedra de desviación de Dao. Técnicas. Mantra de refinamiento del corazón de Xuanuan. Técnica de ilusión sueño en aguas nubosas. Transformación del cuerpo en Dao. Misteriosa transformación del espíritu verdadero. Técnica de horno de fusión de 10.000 formas. Técnica del horno de creación. Técnica de sentarse en la montaña. Habilidades divinas. Caos. Invierte 5 elementos de la creación y destrucción de espadas. Ciclo de vida y muerte. Intención de matar sin forma. Vinculación de insectos. Nubes enjambre espada cortar. Palmera que vuelca el cielo. Uf. Li Fan exhaló suavemente un soplo de aire turbio. Sintió una vitalidad inmensa y pura que crecía por todo su cuerpo, nutriendo su forma física.
la energía espiritual fluía sin fin, sin límites e infinita. Dentro de su dantiano, donde una vez estuvo el núcleo dorado, ahora se podían ver los tenues contornos de 5 dominios interconectados, cielos rupestres. Así que esta es la etapa del alma naciente, avanzando de un salto se siente como volcar los cielos y la tierra. Para probar la diferencia con su etapa anterior de Golden Core, Li Fan desató la habilidad divina más poderosa que domina actualmente. Usando su mano como bolígrafo, escribió en el aire, sintiendo simultáneamente los cambios en su cuerpo. Inscribió el trazo superior izquierdo del personaje Caos, y todavía sintió que le quedaba mucha fuerza. Una corriente interminable de energía espiritual y vitalidad surgió de los cielos de la cueva, apoyando el inmenso consumo de la técnica del glifo del caos mientras evitaba que su cuerpo colapsara. Li Fan continuó escribiendo. En un instante, la mitad del personaje estaba completo. Dentro de la cámara subterránea, el suelo circundante estaba influenciado, elevándose y temblando incesantemente. Innumerables partículas se movían como filas de soldados mortales. Tras una inspección más cercana, la frecuencia de vibración de cada grano era completamente única. Lo que parecía ordenado era, en verdad, caos disfrazado. Li Fan entrecerró los ojos levemente, pero su mano, suspendida en el aire, se detuvo abruptamente. Ahora lo entiendo, murmuró. Habiendo alcanzado la etapa del alma naciente, ya no necesito temer dañar mi cuerpo. Por fin puedo desatar plenamente este ataque definitivo. Sin embargo, todavía no se puede utilizar de forma imprudente y sucesiva. De lo contrario. Li Fan sintió los débiles temblores dentro de su cueva celeste de 5 elementos, con una mirada solemne brillando en sus ojos. El poder del caos es verdaderamente aterrador. Mientras el lanzador, incluso yo, que poseo cielos rupestres de 5 elementos, enfrento tal reacción. Para un cultivador común y corriente de alma naciente, incluso un ligero contacto podría provocar inmediatamente el colapso de los cielos de la cueva de su alma naciente. Sin embargo, me pregunto si un cultivador de la transformación del alma podría soportarlo. La técnica del glifo del caos fue una constatación que Li Fan había comprendido dentro del enigmático dominio de la niebla blanca. Fue profundamente misterioso. A medida que avanzaba su cultivo, Li Fan percibió cada vez más la naturaleza extraordinaria del personaje Caos. Incluso mi cruda imitación tiene tanto poder. No puedo imaginar lo aterradora que debe ser la verdadera técnica Chaos Clef. Parece ceder los límites de potencia que un cultivador normal puede controlar, podría ser. Li Fan frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Después de un momento, dejó de lado sus reflexiones y centró su mirada en los 5 elementos inversos de la creación y destrucción de espadas enumerados en su panel de habilidad divina devolviéndola verdadera. Los 5 elementos inversos de creación y destrucción de espadas eran una habilidad divina que había comprendido al observar la escena de las raíces del cielo y la tierra tejiendo los cielos rupestres de 5 elementos y, combinándola con su comprensión de la convergencia de los 5 elementos de su vida anterior. Incorporaba la esencia de la espada de aniquilación de los 5 grandes elementos, que poseía no solo un poder destructivo abrumador sino también la capacidad de crear vida a partir de la nada. Casualmente, Li Fan recogió un insecto moribundo cerca, uno que había sido gravemente afectado por la fuerza residual de la técnica Chaos Clef. Una suave luz blanca lechosa emanaba de su palma. Momentos después, bañado por la luz radiante, el insecto recuperó milagrosamente su vitalidad. Se dio la vuelta, se alejó de la mano de Li Fan y huyó apresuradamente. Li Fan no prestó atención a la afortunada criatura que había escapado de la muerte. En cambio, comentó pensativamente, revivir a los moribundos es simplemente una habilidad menor. Otras técnicas médicas pueden lograrlo fácilmente. La verdadera brillantez de los 5 elementos inversos de creación y destrucción de espadas radica en su poder para crear. Tomando una piedra espiritual de su anillo de almacenamiento, la sostuvo en su mano izquierda. Con su mano derecha emitía luz radiante continuamente. Después de mediodía, cuando la luz se disipó, apareció lentamente una piedra espiritual idéntica a la que tenía en la mano izquierda. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C585 capítulo 585. Por supuesto, el parecido está solo en la apariencia. En la superficie de la piedra espiritual,
Las restricciones inscritas conjuntamente por la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos eran algo que Li Fan no podía replicar por el momento. Por el momento, mis creaciones se limitan a objetos simples como piedras espirituales, que están compuestas puramente de energía espiritual. Cualquier cosa con una estructura un poco más compleja está más allá de mi capacidad. Aún así, Li Fan estaba extremadamente encantado en su corazón. Porque esto significó un comienzo prometedor. En el futuro, a medida que su nivel de cultivo siguiera aumentando y sus habilidades se refinaran cada vez más, no le sería imposible crear objetos de la nada. Llegar al reino del alma naciente fue un salto significativo en poder. Sin embargo, Li Fan se enfrentó ahora a un problema urgente y exigió su atención inmediata. No tenía ninguna técnica que practicar. La técnica de sentarse en la montaña que había aprendido en secreto de Esengao era simplemente un método de cultivo del reino del núcleo dorado. Después de ingresar al reino del alma naciente, la retroalimentación a su cultivo que alguna vez fluyó como una corriente suave casi había desaparecido. Era evidente que la técnica ya no le proporcionaba ningún beneficio. Aunque había acumulado un cultivo sustancial gracias a esfuerzos anteriores, que ayudaron a solidificar su reino recién alcanzado, no podía retrasar demasiado la resolución de esta cuestión. Cuanto antes, mejor. Afortunadamente, Li Fan ya había ideado contramedidas. Las 3 estrategias. 1. La estrategia del medio naturalmente. La opción del medio implicaba usar la recompensa ofrecida por el sabio inmortal Hichen para obtener acceso al jade de derivación de la ley, lo que le permitía deducir las partes posteriores de la técnica de sentado en la montaña. En su vida anterior, el sabio inmortal Hichen había sido emboscado por los cultivadores de integración Dao de la Asociación de los 5 Ancianos durante el plan de la Alianza de los 10.000 Inmortales para descubrir espías ocultos. Utilizando el plan del soberano celestial de la realidad y la ilusión, esta traición finalmente condujo a la muerte del sabio. En esta vida, Li Fan no podía garantizar que se desarrollaran los mismos acontecimientos. 2. La estrategia inferior. La placa de jade de la ley de la audiencia. Aunque extremadamente rara y generalmente otorgada solo a cultivadores que prestaron un gran servicio a la Alianza de los 10.000 Inmortales, no era un tesoro único ni invaluable. Dados los recursos actuales de Li Fan, potencialmente podría adquirir uno gastando una cantidad significativa de puntos de contribución. Sin embargo, hacerlo sería notorio y podría exponer su identidad, atrayendo la atención de las partes interesadas. Temía que una vez que obtuviera la técnica, podría tener que escapar de verdad usando verdad. Por tanto, esto era solo un último recurso. 3. La estrategia superior. Esto dependía enteramente de la oportunidad. Es decir, Li Fan lo comprende por sí solo. Después de varias vidas practicando la técnica de sentarse en la montaña, Li Fan se consideraba insuperable en la comprensión de esta técnica. Su proceso de cultivo le había proporcionado fugaces momentos de conocimiento que había acumulado cuidadosamente a lo largo del tiempo. Con su profunda base, dedicar algo de tiempo podría permitirle deducir las partes posteriores de la técnica de sentado en la montaña de forma independiente. En última instancia, el jade de derivación de leyes podría deducir técnicas debido a su capacidad para explorar infinitas posibilidades. Si bien podía analizar y crear técnicas con una profundidad y una perspicacia inigualables, no podía comprender completamente al propio Li Fan. Además, Li Fan nunca expondría todos sus secretos a un artefacto místico que todavía parecía atado por las restricciones del ancestro inmortal y tenía que trabajar incansablemente para mantener su propia supervivencia. Todo depende de cómo se desarrollen las cosas a continuación. Durante este proceso, incluso podría llevar los acontecimientos un poco más allá. La Alianza de los 10.000 Inmortales está buscando un espía interno. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? Li Fan entrecerró los ojos y calculó en su corazón. Después de mucho tiempo, finalmente se puso de pie. Habiendo irrumpido en un nuevo reino, había examinado los cambios en su cuerpo por ahora. En cuanto a la duplicación de sus límites de edad biológicos y psicológicos mostrados en el panel, de la verdad, esos detalles ya no le importaban a Li Fan. Para él, era una trivialidad. Mientras su cultivo continúe progresando, estas cosas crecerán naturalmente junto a él, por lo que Li Fan no necesita preocuparse por ellas.
Tal vez solo cuando se enfrente al abismo entre los reinos de la integración Dao y la longevidad inmortal en el futuro volverá a centrar su atención en ellos. En comparación con el límite numérico de esperanza de vida, Li Fan encontró las dos palabras marcadas después, el desprecio del cielo, para ser más intrigante. Después de algunas reflexiones, y según la explicación de la verdad, Li Fan aprendió que aunque la esperanza de vida biológica máxima teórica era de 999 años, debido al odio a la voluntad de este mundo, la esperanza de vida real que los cultivadores podían alcanzar era mucho menor que esta cifra. Esto coincidía con el estado actual de los cultivadores en el reino Xuan'an, hasta donde Li Fan sabía. Sin embargo, no estaba preocupado por este asunto. Dado su estilo de comportamiento agitador por las tormentas, sin importar la vida, era poco probable que viviera hasta la esperanza de vida promedio de un cultivador. Su verdadera esperanza de vida fue, en esencia, su edad psicológica. Por lo tanto, para Li Fan, hacer el uso más eficiente del tiempo de cada vida fue el enfoque más apropiado. El desprecio del cielo. Li Fan se burló internamente. Sin pensarlo más, abrió ligeramente la boca. Transfirió todos los artículos de su anillo de almacenamiento a su propio Cave Haven, dejando solo algunos objetos comunes en el anillo para evitar sospechas. Luego abandonó silenciosamente la cámara subterránea. En lugar de apresurarse a regresar a Kunlun, se quedó en la prefectura de Tianlin para investigar al San de Biao del que había oído hablar antes. Así es, Li Fan tenía la vista puesta en los restos de los cultivadores caídos en el campo de batalla de la prefectura de Tianlin. No se debió a ninguna excentricidad particular, sino a desbloquear nuevos puntos de anclaje, de la verdad. Anteriormente, Li Fan había utilizado fragmentos de un núcleo dorado para cargar el último punto de anclaje. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos posteriores, Trus pareció desdeñar la calidad de los fragmentos del núcleo dorado comprados al espejo Tianxuan, sin mostrar ninguna reacción ante ellos. Li Fan especuló que el próximo punto de anclaje podría requerir un núcleo dorado completo para desbloquearse. ¿Pero dónde se encontraría un cultivador de Golden Core dispuesto a vender su propio núcleo? Ni el Tianxuan Mirror ni los mercados civiles tenían este tipo de artículos a la venta. Como resultado, Li Fan nunca tuvo la oportunidad de desbloquear un nuevo punto de anclaje. Pero ahora, tal vez, la oportunidad había llegado. La guerra en la prefectura de Tianlin se cobró innumerables cultivadores. Aunque no fueron las fuerzas principales en la batalla, el número de cultivadores del núcleo dorado caídos fue sin duda significativo. Los cultivadores del núcleo dorado, a diferencia de los cultivadores del alma naciente, no poseían un dominio del Dharma del cielo de la cueva para apoyarlos o reconstruir sus cuerpos. Si áreas vitales como la cabeza o el corazón resultaran heridas repentinamente y no reaccionaran a tiempo para sostenerse con energía espiritual o recibir tratamiento oportuno, morirían. Por tanto, era muy probable que algunos de esos cadáveres contuvieran núcleos dorados intactos. Este San de Biao se benefició de los muertos, y con solo escuchar su nombre se podía decir que era un individuo codicioso y sin escrúpulos. No debería ser difícil comprarle algunos núcleos dorados. Li Fan calculó sus planes con precisión, pero encontró dificultades desde el primer paso. Después de buscar por toda la prefectura de Tianlin, no pudo encontrar el paradero de San de Biao. Se decía que había estado en la ciudad de Tianlin hacía apenas unos días, pero recientemente nadie lo había visto. Según los rumores, San de Biao se había jactado previamente ante sus confidentes de que había asumido un gran trato. No estaba claro si se había ido a completar esta gran transacción. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C586. Cultivadores, seres enteros son tesoros. No es extraño que alguien tenga la misma idea sobre mí que yo sobre los demás. Después de todo, en comparación con el esfuerzo de comprender las leyes de los cielos, apoderarse directamente de un núcleo dorado ya preparado es mucho más rápido. Pero sí es algo que se puede llamar un gran negocio. Un destello de duda pasó por la mente de Li Fan. ¿Comprar grandes cantidades de cadáveres de cultivadores? ¿Qué planean hacer? Li Fan no tenía intención de profundizar demasiado en los motivos de la otra parte. Sin embargo, sus acciones secretas, sumadas a la prolongada ausencia de San de Biao, insinuaron que algo siniestro podría haber ocurrido ya.
Aunque es un desafío matar silenciosamente a un cultivador en el reino Xuanhuan debido a los fenómenos que acompañan su muerte, hacer que alguien desaparezca sin dejar rastro es un asunto completamente diferente. Hay innumerables formas de lograrlo. Tomemos como ejemplo a Zhou Yingan. Todavía yace en el fondo del mar de Congyun, un claro ejemplo. Mientras Li Fan dudaba, pensando si gastar algunos puntos de contribución para que alguien investigara más a fondo a San de Biao, un cultivador desconocido llegó inesperadamente a su puerta. Como Li Fan había estado operando bajo una identidad completamente nueva, usando el alias Yu He durante sus recientes actividades en la prefectura de Tianling, inmediatamente se dio cuenta de que el propósito del visitante debía estar relacionado con la desaparición de San de Biao. Interesante. Veamos qué quieren. En el patio de la torre Discusindao, Li Fan se reunió con el visitante. Era un cultivador vestido de gris. Corto, frágil y encorvado, el rostro de la figura estaba grabado con profundas arrugas y cojeaba como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. Cuando el extraño se acercó, Li Fan detectó débilmente un olor pútrido y rancio que emanaba de él. J.E. Compañero taoísta Yu, escuché que estás buscando a San de Biao, podría ser que tenga algo que necesitas. El cultivador vestido de gris no perdió el tiempo y habló con una voz espeluznante y ronca. Li Fan entrecerró los ojos y examinó al visitante. Aunque la persona parecía poseer solo un cultivo a nivel del núcleo dorado, Li Fan estaba casi seguro de que era simplemente una ilusión. La débil pero persistente sensación de peligro que emanaba del extraño le recordó a Li Fan que este cultivador vestido de gris era todo menos simple. ¿Cómo debo dirigirme a usted, compañero taoísta? Li Fan preguntó cortésmente, inclinándose ligeramente sin responder directamente la pregunta. Daoísta Xiumu, respondió sucintamente el cultivador vestido de gris. Li Fan escaneó su memoria y no encontró ningún registro de tal persona. Después de un momento de pausa, bajó la voz y asintió. En efecto. Necesito algunos núcleos dorados de los cultivadores. Cuanto más intacto, mejor. Cuanto mayor sea el nivel de derecho que contengan, mejor. El precio no es un problema, añadió Li Fan, enfatizando su sinceridad. Un destello de luz brilló en los ojos del taoísta Xiumu mientras extendía la mano, produciendo un núcleo dorado que brillaba con tonos azules y rojos alternados. Compañero taoísta Yu, ¿qué opinas de esto? El corazón de Li Fan se conmovió. Aceptó el núcleo dorado y lo examinó de cerca. Parecía recién cosechado de un cultivador, con débiles rastros de manchas de sangre aún visibles. Al percibirlo con su cultivo, Li Fan descubrió que el núcleo contenía conocimientos relacionados con las leyes de la madera y el fuego. Usando su habilidad, ¿verdad?, surgió la pista de que se puede absorber. ¿Cuál es el precio? Li Fan preguntó. 30,000 puntos de contribución, dijo el taoísta Xiumu en voz baja. Tal vez por temor a que Li Fan lo considere demasiado caro, agregó rápidamente, también tengo núcleos dorados de ley única disponibles, que son más baratos, solo 15,000 puntos de contribución cada uno. Por supuesto, si necesitas una cantidad mayor, el precio es negociable. Y el pago debe realizarse en piedras espirituales equivalentes. No acepto transferencias directas de puntos de contribución, añadió mientras Li Fan dudaba. Li Fan no estaba preocupado por el precio, pero encontró sospechosa la repentina aparición del taoísta Xiumu. Además, la venta descarada de Golden Course, algo tan tabú, se presentó de manera tan casual como si fuera una mercancía común. Aún más preocupante es que Li Fan estaba utilizando una identidad completamente inventada. El taoísta Xiumu no sabía nada de sus antecedentes, pero actuó con tanta descaro. Realmente no tenía miedo de que Li Fan fuera miembro de la Alianza de los 10.000 Inmortales, investigando y haciendo cumplir la ley en secreto. 28,000 obras también ofreció Daoist Xiumu, bajando el precio cuando Li Fan permaneció en silencio. Fingiendo vacilación, Li Fan finalmente asintió. Deal. Fingiendo guardarlo en su anillo, lo absorbió en secreto usando Trust Absorption. El panel de absorción, ¿verdad?, mostró un aumento de progreso del 0,5% para desbloquear un punto de anclaje. A este ritmo, necesitaré un total de 200 núcleos dorados completos,
suponiendo que sean núcleos de doble ley como este. Si son núcleos de ley única, el número será aún mayor. Los métodos convencionales no serán suficientes para recolectar tantos. A menos que abrace el mal y me convierta en un demonio, masacrando indiscriminadamente a los cultivadores del núcleo dorado. Este pensamiento pasó por la mente de Li Fan momentáneamente antes de descartarlo. Compañero taoísta Xiumu, Li Fan tosió levemente, no solicitando otra transacción sino expresando sus dudas. Para su sorpresa, el taoísta Xiumu respondió con indiferencia. Tenga la seguridad de que nuestros núcleos dorados no se parecen en nada a los mediocres que recolecta San de Biao. Los orígenes nuestros son seguros y confiables, absolutamente no hay preocupaciones. Incluso si la alianza de los 10.000 inmortales investiga, no habrá ningún problema, puedes usarlo sin preocupaciones. Se dio palmaditas en el pecho con confianza, con tanta fuerza que Li Fan casi pensó que podría desplomarse por el esfuerzo. Imposible. La respuesta superó con creces las expectativas de Li Fan y no pudo ocultar su incredulidad. Este núcleo dorado claramente parece recién extraído de un cultivador. Un acto tan inhumano no solo alarmaría a la alianza de los 10.000 inmortales, ni siquiera la asociación de los 5 ancianos lo dejaría pasar. Si no fuera por mi urgente necesidad, no me involucraría en un acto tan traicionero de conciencia. Li Fan declaró con rectitud. El taoísta Xiumu se burló, sin molestarse en refutar la teatralidad de Li Fan, pero de repente preguntó, ¿qué pasaría si los cultivadores se ofrecieran como voluntarios para esto? ¿Voluntario? Li Fan se congeló. Eso es imposible. Sorprendido por la sugerencia, miró al taoísta Xiumu con los ojos muy abiertos. Donde hay demanda, hay mercado. Desde que se restableció el orden del reino Xuanhuang, nuestra línea de trabajo nunca ha sido nada nuevo, explicó el taoísta Xiumu, sacudiendo la cabeza. Sacar núcleos dorados de los cadáveres, como hace San de Biao, es demasiado ineficiente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C587. Sin mencionar dónde pudimos encontrar tantos cadáveres caídos de cultivadores del núcleo dorado. Después de que un cultivador muere, su Dao/ley regresa a los cielos. Si bien el núcleo dorado es una condensación de la comprensión que tiene un cultivador de las leyes del cielo y la tierra, todavía se basa en los tesoros del cielo y la tierra como su fundamento. Una vez que el Dao regresa a los cielos, los tesoros pierden su esencia y los métodos condensados dentro del núcleo dorado pierden su fundamento. La calidad del núcleo dorado no solo se deteriora significativamente, sino que con el tiempo corre el riesgo de desintegrarse y no puede conservarse por mucho tiempo. Parecía que este tema entraba directamente dentro de su área de especialización, ya que el taoísta Xiumu hablaba con gran confianza. Una rara luz apareció en su rostro desgastado y las apretadas arrugas alrededor de sus rasgos se relajaron inconscientemente. Pero todos estos problemas y molestias se pueden resolver fácilmente siempre que el cultivador dé su consentimiento. Si un cultivador extrae su núcleo dorado mientras aún está vivo, no desencadena los mecanismos de la malicia del cielo. Con los tesoros del cielo y la tierra en el centro, el núcleo dorado puede preservarse indefinidamente. Aunque el cultivador perdería su cultivo y no se diferenciaría de un mortal, es solo la etapa del núcleo dorado, reconstruir su cultivo no es demasiado difícil. Si los recursos son suficientes, no se necesitarían más de 10 años para formar un nuevo núcleo dorado. Bueno, aunque el ciclo de producción aún es un poco largo, dada nuestra cantidad actual de cultivadores, podríamos lograr fácilmente una cosecha de varios cientos de núcleos dorados al año. El taoísta Xiumu pronunció estas inquietantes palabras con una calma inquietante. Estable, a largo plazo e inofensivo. ¿Puede ese mocoso San de Biao, que tuvo suerte, siquiera compararse con esto? No puede. Entonces, amigo mío, si tienes una necesidad, debes priorizar el trabajo con nosotros. El taoísta Xiumu miró a Li Fan, con los ojos brillando de fervor. Sin embargo, Li Fan claramente no estaba convencido de un discurso tan simple y negó con la cabeza repetidamente. No intentes engañarme, amigo mío. ¿Qué cultivador permitiría voluntariamente que se extrajera su núcleo dorado cada década aproximadamente? Solo pensarlo es aterrador. Malentendido, malentendido. El taoísta Xiumu interrumpió rápidamente a Li Fan.
Ahora contamos con técnicas para extraer núcleos dorados sin dolor ni daño. Los cultivadores no solo no sienten ningún dolor, sino que incluso experimentan un placer único. De hecho, conozco a alguien que, en busca de la emoción de que les trajeran el núcleo dorado, inmediatamente reanudó el cultivo cada vez que lo perdía. Esa persona se ha convertido ahora en nuestro cultivador más eficiente, produciendo un Golden Core de doble método cada 3 o 4 años. El taoísta Xiumu habló con tal entusiasmo que parecía completamente ajeno al absurdo de sus palabras. Incluso alguien tan distante como Li Fan no pudo evitar sentir un escalofrío al ver al taoísta Xiumu. Por lo tanto, todas sus preocupaciones son completamente innecesarias. Hemos sido examinados y certificados por la Alianza de los 10.000 Inmortales. Piénsalo, tenemos que suministrar a la Alianza una cierta cantidad de materiales cada año. Si hubiera algún problema de calidad, ¿no sería la Alianza la primera en hacernos responsables? Ten la seguridad, amigo mío. Lei Feng entrecerró los ojos. ¿La Alianza de los 10.000 Inmortales sabe lo que haces? ¿Por qué no he oído hablar de ello antes? El taoísta Xiumu murmuró en voz baja, nuestras ideas son simplemente demasiado avanzadas. La Alianza cree que si se hiciera público, seguramente conduciría a malentendidos entre las masas. Por eso sigue sin revelarse. Después de todo, la gente común no puede comprenderlo. Pero alguien como tú, amigo mío, seguramente puede entenderlo, ¿verdad? El taoísta Xiumu miró a Li Fan con gran anticipación. Entender es una cosa, pero aún así es difícil aceptarlo plenamente de inmediato, dijo Li Fan de manera ambigua. El taoísta Xiumu parecía encantado de haber encontrado un espíritu afín y aplaudía con alabanza. Lo sabía. No te juzgué mal, eres una persona de gran sabiduría. De repente se puso de pie, caminando de un lado a otro emocionado mientras murmuraba. El dolor de dañar a los de su especie no es más que una ley natural. Es normal que tú, amigo mío, te tomes el tiempo para ajustar tu perspectiva. Pero creo que una vez que lo veas con tus propios ojos, rápidamente cambiarás de opinión. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría visitarlo y verlo por ti mismo? Li Fan estaba a punto de negarse rotundamente, pero de repente se vio abrumado por un impulso inexplicable. Al observar al frágil y anciano cultivador que tenía ante sí e imaginar los innumerables núcleos dorados que podrían estar esperándolo allí, Li Fan, que necesitaba núcleos dorados intactos para desbloquear puntos de anclaje, inexplicablemente cambió de opinión. Bien. No hay nada de malo en echar un vistazo. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Li Fan sintió una sacudida de shock. De repente se dio cuenta de que ese cultivador vestido de gris que tenía delante era mucho más peligroso de lo que había imaginado inicialmente. Li Fan, que solo quería comprar algunos Golden Cores, no esperaba tropezar con una situación tan preocupante. Su suerte fue realmente terrible. Maldiciendo interiormente, Li Fan lo reconsideró pero finalmente se convenció de continuar. Daoist Xiumu, ¿cómo me refiero a tu lugar y cómo llego allí? Li Fan preguntó con fingido interés. El taoísta Xiumu se dio una palmada en la frente con fingida molestia. Oh, casi me olvido de presentarlo. Nuestro lugar se llama Vida humana marchita. Li Fan sintió un escalofrío inquietante cuando el tono y la expresión del taoísta se volvieron momentáneamente siniestros antes de volver a su entusiasmo habitual. En cuanto a cómo llegar. Solo agárrate a mí. Li Fan agarró obedientemente la manga del taoísta Xiumu. Agárrate fuerte. El taoísta gritó y comenzó a corear. Los cielos sostienen el árbol marchito, la vida fluye y refluye bajo su sombra. Una espesa niebla gris entró y los envolvió en un instante. Sombras retorcidas y sonidos espeluznantes desdibujaban su entorno. A pesar del siniestro entorno, Li Fan no sintió ninguna sensación de peligro. En cambio, se sintió abrumado por un extraño sentido de pertenencia, como si estuviera destinado a estar allí. Cuando la niebla gris se disipó, su destino se reveló. Aquí estamos, amigo mío. El taoísta Xiumu anunció alegremente. Li Fan miró hacia arriba y vio un árbol enorme, marchito y manchado, que se extendía hacia el cielo. Sus ramas estaban cubiertas de innumerables cultivadores que colgaban como frutas. Contacto, tos.
Mi simulación de longevidad C588 capítulo 588. Una suave brisa soplaba por el aire con un leve pero inconfundible hedor a descomposición. El susurro de las hojas secas rompió el silencio, ya que algunas revolotearon desde las copas de los árboles, solo para desaparecer en la nada antes de tocar el suelo. Li Fan vio claramente algo en la superficie de las hojas, un vistazo fugaz de rostros retorcidos y agonizantes. En circunstancias normales, cualquiera que presenciara una escena tan extraña inevitablemente sentiría un escalofrío de terror. Sin embargo, en este momento, a los ojos de Li Fan, este lugar conocido como vida humana marchita fue nada menos que encantador. Respirando profundamente, el aire putrido llenó sus pulmones y lo encontró extrañamente dulce. Con avidez inhaló unas cuantas veces más. Observó atentamente a los cultivadores colgados de los árboles y notó sus ojos negros sin vida y carentes de pupilas, acompañados de sonrisas espeluznantes en sus rostros. Su cabello se había fusionado con las ramas, sirviendo como cuerdas para suspender sus cuerpos. Algunos de los cultivadores todavía tenían ropa intacta. Otros parecían haber estado colgados allí durante años, con la ropa corroída y hecha jirones. Ramas podridas se enrollaban alrededor de sus cuerpos, cubriendo la carne expuesta mientras perforaban profundamente sus músculos y tendones. Maravilloso, verdaderamente maravilloso. Sin necesidad de que el taoísta Xiumu lo explicara, Li Fan comprendió inmediatamente los mecanismos de este lugar en el momento en que entró en Wedo en Human Life. Ante esta espantosa escena, Li Fan no solo no sintió miedo ni vigilancia, sino que aplaudió con admiración. Su tono tenía un toque de envidia, como si creyera que todos los cultivadores debían ser colgados naturalmente de esas ramas. Además, que el árbol muerto les perforara la carne le parecía un honor inimaginable. ¿Cómo está, compañero taoísta Yu? ¿Fue exagerada mi descripción? El taoísta Xiumu, que parecía más frágil que nunca, tosió violentamente durante mucho tiempo antes de recuperar el aliento para preguntar. En verdad, tus palabras suenan verdaderas. Li Fan asintió en señal de acuerdo. Esta creación es verdaderamente extraordinaria. ¿Cómo se llama este árbol? Mirando fijamente el árbol gigante marchito, sus ojos brillaban de obsesión. Antes se llamaba Ruomu, pero ahora, el taoísta Xiumu también levantó la cabeza, su expresión era ilegible. Nota TL, Ruomu significa un árbol joven o salpicado. Se le conoce como el muro eterno del río de la vida. Aunque el nombre era difícil de pronunciar, en el momento en que el taoísta Xiumu lo pronunció, Li Fan comprendió inmediatamente su significado. Ha existido desde tiempos inmemoriales y seguirá existiendo eternamente, erguido sobre el río de la vida, como un muro que sostiene los cielos. Aún así, prefiero su nombre original, dijo Li Fan, sacudiendo la cabeza. El taoísta Xiumu soltó una risita baja, imperturbable. Un nombre no es más que una etiqueta. A medida que pasa el tiempo y las generaciones de seres vivos suben y bajan, sus condiciones también cambian. Pero nada de eso afecta su existencia. Por alguna razón, una sombra pareció parpadear en los ojos del taoísta Xiumu mientras decía esto. Li Fan, sin embargo, estuvo de acuerdo y respondió, eso puede ser cierto, pero el presente ya no es lo que alguna vez fue. Cada momento pasado aquí trajo innumerables visiones a la mente de Li Fan. Naturalmente, llegó a saber mucho sobre el árbol y su historia. Con una mirada melancólica, recitó suavemente. Cuando el cielo y la tierra dieron a luz la vida, Ruomu reclamó sus años. Sacó su esencia para dar el fruto de la longevidad, otorgando vida eterna a quienes la consumieron. Los ojos nublados del taoísta Xiumu parecieron iluminarse cuando escuchó las palabras de Li Fan, girándose ligeramente con un rayo de luz. Después de un largo silencio, ambos reanudaron su conversación. Compañero taoísta Yu, realmente posees una gran sabiduría. El taoísta Xiumu suspiró. De los innumerables cultivadores que han venido aquí para presenciar esto, pocos se han adaptado tan rápido como tú. Los ojos de Li Fan se entrecerraron ligeramente y dijo en voz baja, no es que yo sea sabio sino que los demás son ignorantes. ¿En qué se diferencian fundamentalmente estos cultivadores de cualquier otro ser vivo? Los árboles dan frutos, las flores producen néctar. Las bestias dan a luz crías, las aves ponen huevos. Los humanos los consumen como sustento,
considerándolos ordinarios, ¿por qué entonces deberían considerarlo inaceptable cuando ellos mismos son consumidos? ¿Se creen verdaderamente el espíritu de los cielos, los dueños de toda la creación? Li Fan se burló. El taoísta Xiumu quedó momentáneamente desconcertado, ya que Li Fan había expresado preventivamente su propio argumento, dejándolo momentáneamente sin palabras. En mi opinión, no es más que la ley de la jungla, continuó Li Fan, sacudiendo la cabeza. Devorar ahora es satisfactorio. Si llega el día en que uno es devorado, no debe haber quejas, el camino del cielo es justo y el karma no perdona a nadie. Li Fan se balanceó ligeramente, profundamente inmerso en sus propios pensamientos. El taoísta Xiumu miró fijamente a Li Fan por un rato antes de comprenderlo de repente. Ah, entonces tu mentalidad no ha cambiado, siempre has pensado de esta manera. ¡Qué lástima, qué lástima! El taoísta Xiumu meneó ligeramente la cabeza. Li Fan, sin embargo, parecía indiferente, como si no hubiera escuchado las palabras del anciano. Continuó mirando al marchito Romu, como si algo dentro de él lo cautivara profundamente. Pensar que tal anomalía surgiría entre los cultivadores, el taoísta Xiumu frunció el ceño, aparentemente sumido en sus pensamientos. Tos, tos. De repente estalló en un violento ataque de tos, con sangre verde filtrándose levemente por las comisuras de su boca. Por encima de él, el romo temblaba sin viento, arrojando innumerables hojas marchitas. Buena suerte, buena suerte. El rostro del taoísta Xiumu se retorció con una ferocidad momentánea mientras reía salvajemente. Así que los cielos son justos, e incluso los malvados reciben su merecido. Este niño no me sirve aquí, es mejor enviarlo de regreso para sembrar el caos. Karma, todo es karma. Después de su arrebato, el taoísta Xiumu recuperó gradualmente la compostura y volvió al comportamiento que tenía cuando conoció a Li Fan por primera vez. Compañero taoísta Yu, ahora que lo has visto con tus propios ojos, confío en que estés satisfecho con la calidad de nuestros productos. ¿Procederemos con nuestro acuerdo previo?, preguntó con una sonrisa siniestra. ¿Acuerdo? Li Fan se giró y quedó momentáneamente aturdido. Oh, eso importa, sin prisas. Él respondió, agitándolo como si fuera trivial. Ja 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 ja. El taoísta Xiumu dejó escapar una vez más su risa inquietante. Este lugar es fascinante, pero no es el lugar al que perteneces. Creo que el mundo exterior, el reino Xuanwang, te conviene mucho mejor. Li Fan estaba a punto de protestar, pero el taoísta Xiumu le agarró el hombro. Una niebla gris ondulante se elevó desde el suelo, envolviéndolo rápidamente. ¿Por qué estás tan ansioso por despedirme, taoísta? Li Fan preguntó ansiosamente. El taoísta Xiumu se burló pero no respondió. Querías un núcleo dorado, ¿verdad? Bueno, como me siento generoso, esta vez te regalaré algunos gratis. Mientras la niebla gris oscurecía su visión, Li Fan escuchó vagamente la voz del taoísta Xiumu. Su vista se volvió borrosa y tropezó, encontrándose nuevamente en el patio de invitados de la Torre Discusindao en la prefectura de Tianlin. El taoísta Xiumu, el muro eterno del río de la vida y los innumerables cultivadores que colgaban de sus ramas habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. Todo parecía una alucinación. Pero la rama marchita que yacía silenciosamente sobre la mesa sirvió como prueba innegable. Ya no bajo la influencia del árbol, los pensamientos de Li Fan volvieron a la normalidad. Al recordar su reciente experiencia, se sintió como si se hubiera hundido en un abismo helado. Sin embargo, temiendo que el taoísta Xiumu todavía estuviera observando, reprimió su terror y fingió calma. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C589 capítulo 589. Esta ya era la sexta taza de té espiritual de Li Fan. El té se llamó Springs and Warmth y tenía un precio de 800 puntos de contribución por taza. Se decía que el árbol del té debía cultivarse en un entorno de cueva con clima seco durante todo el año, frente al sol. Solo brotaba una vez cada 3 años, lo que lo hacía extremadamente raro. Después de beberlo, una corriente cálida subía dentro del cuerpo, creando una sensación similar a tomar el sol. Los efectos duraron varios días. Sin embargo, ni siquiera este té ampliamente aclamado logró disipar el miedo frío que persistía en el corazón de Li Fan.
Esta fue la tercera vez que Li Fan, desde que entró en el ciclo de reencarnación en el reino Xuanwang, se enfrentó directamente a una verdadera potencia en su forma original. La primera vez fue cuando su clon fue visto por el Doctor Celestial, quien siguió la conexión para invadir el espacio privado de Li Fan en el espejo Tianxuan. La segunda vez fue durante su cultivo aislado en la prefectura de Tianyu, comprendiendo la espada de aniquilación de los 5 grandes elementos. El viejo pescador, atraído por el aura de calamidad celestial que contenía, había aparecido inesperadamente. Este tercer encuentro, sin embargo, fue aún más sorprendente y lo tomó completamente desprevenido. Y era mucho más peligroso. Al menos el viejo pescador, aunque loco e incoherente, no guardaba rencor hacia Li Fan. Al contrario, incluso le había dado una oportunidad afortunada. El encuentro con el Doctor Celestial fue obra del propio Li Fan, ya que había asumido una misión ofreciendo una recompensa de 100,000 puntos de contribución y voluntariamente buscó el problema. Aunque aún no había aprendido la importancia de ocultar sus pensamientos ante una potencia, lo que llevó a que se descubrieran sus intenciones, su verdadera conciencia estaba clara en ese momento. Además, con el escudo de la verdad, protegiéndolo, el peligro había sido más ladrar que morder. Pero esta vez, el taoísta Xiumu apareció de repente y sin previo aviso, atrapando a Li Fan completamente desprevenido. Sus métodos eran aterradores, e incluso ahora, al recordar la experiencia, Li Fan sentía un escalofrío de pavor. A diferencia del método del Doctor Celestial de ver a través de corazones humanos, el taoísta Xiumu, o más bien, Ruomu, puede distorsionar y alterar directamente los pensamientos y percepciones de un cultivador. Y el propio cultivador permanece ajeno a cualquier anomalía. No es de extrañar que el taoísta Xiumu afirmara anteriormente que todos los cultivadores a quienes les quitaron sus núcleos dorados estaban dispuestos. Al recordar sus pensamientos y reacciones en ese momento, Li Fan sintió otra ola de frialdad elevándose en su corazón. Se bebió otra taza de Spring Sun Warmth para calmar sus nervios. Selección natural, este es simplemente el camino de la naturaleza. Pero después de seguirlo y presenciar el lugar llamado vida humana marchita, no solo no sentí peligro ni tristeza, sino que lo encontré completamente razonable. Incluso sentí el deseo de reemplazarlos yo mismo. Li Fan entrecerró los ojos y repitió las escenas ante Ruomu en su mente a través de la piedra de la desviación Dao. La influencia de Ruomu ya se había disipado. Aunque Li Fan siempre había considerado a todos los seres vivos como herramientas, ver a los cultivadores suspendidos como fruta de las ramas todavía lo llenaba instintivamente de inquietud. Esta fue la reacción natural que debería haber tenido. Bajo la influencia del taoísta Xiumu, mis conceptos fueron retorcidos y aparentemente guiados hacia los extremos. Se podría decir que me volví un poco trastornado. Li Fan no negó que, en el fondo, pudiera albergar una leve sombra de tales pensamientos. Pero los humanos son agregados espirituales complejos, que a menudo albergan creencias contradictorias. Por supuesto, un pensamiento fugaz no puede definir la cosmovisión fundamental de uno. Este taoísta Xiumu es altamente anormal. Parecen albergar un profundo odio hacia los cultivadores. Naturalmente, Li Fan no creía que alguien con el nivel de cultivo de Ruomu vendiera núcleos de oro simplemente por puntos de contribución. El secuestro de cultivadores para unirse a la línea de producción, Weathering Human Life, también podría ser secundario. Al parecer, el objetivo principal probablemente era propagar la idea de que los cultivadores también pueden ser como la fruta. Sin duda, la comunidad de cultivadores rechazaría estas opiniones heréticas. La Alianza de los 10.000 Inmortales probablemente estaba monitoreando y reprimiendo tales ideologías, razón por la cual el taoísta Xiumu no podía actuar abiertamente. Venganza. Tal vez, los ojos de Li Fan parpadearon de pensamiento. Los cielos dan origen a todos los seres vivos, pero Ruomu les roba su longevidad. Atrae vida para crear frutos de longevidad que, cuando se consumen, otorgan vida eterna. Durante el periodo en que Ruomu controlaba sus pensamientos, innumerables escenas habían pasado por la mente de Li Fan. Vio un árbol imponente y vibrante, completamente diferente al marchito actual. Se extendía hasta los cielos, verde y rebosante de vida. Ningún cultivador colgaba de sus ramas. En su corona solo había unos pocos frutos translúcidos, de color púrpura y dorado y de extraordinaria calidad.
La superficie de la fruta presentaba patrones tenues, árboles, montañas, bestias exóticas. Las marcas en cada fruta de color púrpura y dorado eran únicas, sin duplicados. En esos destellos de visión, Li Fan también vio que, al principio, solo los humanos comunes tropezaban con el árbol. No tenían cultivo y se vestían como mortales comunes. Solo unos pocos individuos afortunados lograron trepar las ramas del árbol y arrancar con éxito los frutos morados y dorados. Más tarde, sin embargo, los humanos llegaron con mayor frecuencia y se hicieron más fuertes. Algunos treparon al árbol gigante como si caminaran sobre terreno llano. Naturalmente se tomaron más frutas. Como resultado, Ruomu, que alguna vez fue indiferente a las intrusiones externas, comenzó a cambiar. Dio a luz varias criaturas místicas en sus ramas como sistema defensivo para repeler a los intrusos que buscaban su fruto. Esto funcionó por un tiempo. Pero la paz no duró. Cuando los humanos regresaron, su fuerza había experimentado una transformación trascendental. Venían en grupos, vestidos con ropas peculiares, capaces de volar y manipular la energía de los cielos para luchar. Las criaturas que Ruomu había engendrado no eran rival para ellos. Los humanos tomaron el control de Ruomu y lo reclamaron como suyo. Colocaron guardias y periódicamente cosecharon sus frutos. ¿Secta suantiana? La vestimenta de los humanos en esas visiones era distintiva e inequívoca. Tenía un parecido sorprendente con las túnicas que Li Fan había visto en los restos de un rey del Dharma de la secta Xuantian en la ilusión de la hermana mayor Sao. La secta Xuantiana gobernó este lugar durante mucho tiempo. Cuando la escena cambió nuevamente, las personas que ahora aparecían en Ruomu eran cultivadores de las 10 grandes sectas inmortales. ¿Fruta de la longevidad, Poate? Li Fan miró el fragmento de árbol marchito sobre la mesa, con la mente acelerada. Después de un largo momento de reflexión, sus pensamientos volvieron a la memoria. Durante la ocupación de Ruomu por las 10 grandes sectas inmortales, el rendimiento de frutos morados y dorados inexplicablemente comenzó a disminuir. Los cultivadores que venían a cosechar los frutos también parecían provenir de sectas diferentes cada vez. Lo que siguió no quedó claro. Un día, decenas de cultivadores con poderosas auras irrumpieron en el lugar. Después de matar fácilmente a los guardias, no saquearon inmediatamente los frutos morados y dorados. En lugar de eso, se quedaron mirando a Ruomu, discutiendo por algo. Su disputa se volvió acalorada pero finalmente llegó a una resolución. La escena siguiente hizo que los alumnos de Li Fan se contrajeran bruscamente. Establecieron una enorme formación, sellando a Ruomu en su interior. Cadenas negras, como largas agujas, perforaban el árbol en varios puntos. Pronto, una corriente interminable de energía vital fue extraída y recogida en una bola verde de luz en el aire. Lea capítulos adicionales en U/Spirit Stone Translation. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C590. Los árboles, que alguna vez fueron exuberantes y vibrantes, comenzaron a envejecer visiblemente a medida que las motas de luz verde se disipaban continuamente. Durante este tiempo, los Ruomu hicieron varios intentos de contraatacar. El árbol tembló, manifestando innumerables criaturas místicas que atacaron sin miedo a los cultivadores. Incluso el propio Ruomu arremetió con sus ramas como espadas. Sin embargo, los cultivadores que habían llegado a este lugar eran terriblemente poderosos. Toda resistencia fue inútil y fue inmediatamente reprimida. Incluso el desesperado ataque final del Ruomu, que provocó que los frutos de color púrpura y dorado en su apogeo se marchitaran, fue rescatado por este grupo. Impotente, Ruomu solo pudo observar cómo su esencia vital era extraída sin motivo alguno. Sus hojas gradualmente se volvieron amarillas y cayeron como lluvia. En medio de rugidos atronadores, muchas ramas se rompieron con fuertes estruendos. Las grietas comenzaron a extenderse por el tronco de los Ruomu, pero este grupo no mostró señales de detenerse. Su intención era clara, no cesarían hasta que estuviera completamente drenado. Afortunadamente, en el momento crítico llegó otro grupo de cultivadores. Estalló una feroz batalla entre las dos facciones, lo que obligó a detener el proceso de extracción. Los recién llegados recuperaron con éxito la luz verde condensada del balón del aire y partieron, no sin antes lanzar un ataque combinado contra el ya devastado Ruomu.
Este segundo asalto infligió un daño aún mayor que la extracción forzada de su energía vital. Enormes fisuras recorrieron el tronco del árbol, provocando la caída de grandes secciones de ramas, cuyo destino se desconoce. Los rescatistas, al ver la magnitud de los daños, abandonaron su búsqueda para centrarse en curar a los Romu. Gracias a sus esfuerzos, los Romu escaparon por poco de la destrucción total. Sin embargo, las lesiones que sufrió fueron tan graves que la recuperación parecía imposible. A partir de ese momento, la descomposición y el envejecimiento se convirtieron en los compañeros constantes del árbol. Muchos años después, un cultivador humanoide surgió del Romu, manifestándose desde dentro de su esencia. Las escenas fragmentadas presenciadas en Vida humana marchita transmitieron una cantidad abrumadora de información. Li Fan reprodujo estas imágenes repetidamente a través de la piedra de la desviación Dao, juntando pistas con la información que había recopilado previamente. Poco a poco fue formulando una hipótesis. Los cultivadores que dañaron a los Romu probablemente eran el mismo grupo que, durante la Gran Calamidad, abogó por abandonar el reino Xuanhuan y huir lejos. A juzgar por el poder que demostraron, algunos de ellos eran claramente expertos en la etapa inmortal de la longevidad. Hace 500 años, por alguna razón desconocida, este grupo intentó regresar al reino Xuanhuan, lo que desencadenó un gran conflicto. Sima Changon mencionó una vez que los propios cielos expresan un odio extremo hacia estos cultivadores, mucho más que hacia aquellos de nosotros que saqueamos y dominamos el mundo. Traidores. ¿Qué robaron? Podría haber sido el Romu, el árbol capaz de producir frutos de la longevidad. A juzgar por sus métodos, es posible que haya habido algo más involucrado. Han pasado miles de años desde su partida y regreso, finalmente no lograron escapar de las ruinas inmortales, ¿o hubo otra razón? Li Fan frunció el ceño en sus pensamientos. La existencia de las ruinas inmortales no era ningún secreto para las 10 sectas inmortales. Las acciones despiadadas y decisivas de este grupo implicaron que tenían confianza en su capacidad para escapar del reino Xuanhuan. Sin embargo, por alguna razón, se vieron obligados a regresar. La información conocida era demasiado escasa, por lo que Li Fan decidió dejar este asunto de lado por ahora. De todos modos, ahora entendía por qué los Romu albergaban un resentimiento tan profundo hacia los cultivadores. Ya sea que estuviera siendo saqueado imprudentemente por sus frutos o casi destruido después, la enemistad entre los Romu y los cultivadores solo podía describirse como irreconciliable. Si Li Fan hubiera sufrido tal trato, su venganza sin duda habría sido varias veces más despiadada. Después de que el ancestro inmortal impartió un nuevo método de cultivo, los frutos de la longevidad ya no otorgan vida eterna. Desde la perspectiva de los Romu, esto podría ser realmente una bendición. En cierto modo, el ancestro inmortal puede haber sido su salvador. Sin él, por muy poderoso que fuera el Romu, todavía no podría escapar del destino de ser explotado. A juzgar por su intento de revertir la destrucción de su especie, parece que el propio Romu aún no ha alcanzado el reino inmortal de la longevidad. Sin embargo, dada su increíble naturaleza y origen antiguo, su fuerza no puede medirse mediante simples estándares de integración Dao. ¿Está por encima de Dao Integration pero por debajo de Longevity Immortal? La brecha entre estas etapas es asombrosamente grande. Las poderosas entidades que Li Fan había encontrado recientemente, el Doctor Celestial, el viejo pescador y ahora el Romu, parecían estar todas en este reino intermedio. Si bien esto podría ser una coincidencia, puso de relieve la inmensa dificultad de trascender las leyes del universo para alcanzar la vida eterna. A pesar de la abundancia de talento y brillantez en el mundo, el camino hacia la longevidad inmortal bajo el nuevo método siguió siendo traicioneramente estrecho, y solo unos pocos lo lograron con éxito. La mirada de Li Fan se profundizó y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Al reflexionar sobre este encuentro, Li Fan comenzó a reconsiderar sus acciones. Encontrarme con los Romu y casi perder la vida, fue realmente una cuestión de mala suerte. No me sentí complaciente después de mi reciente avance. Esta era la ciudad de la prefectura de Tianling, y la villa que alquilé en la torre Discusindao debería haber sido segura. ¿Quién podría haber previsto que un cultivador que se dedicaba a oficios dudosos, vendiendo núcleos dorados, resultaría ser una entidad poderosa llena de malicia hacia la humanidad? Esta constatación dejó a Li Fan sintiéndose impotente.
No siempre podía esconderse y confiar únicamente en su clon para la acción. Aunque útil, el clon era limitado, era más débil que su verdadero yo y no podía manejar todo el alcance de sus habilidades. Esperar que alcanzara el reino inmortal de la longevidad no era realista. Al igual que ser alcanzado por un rayo mientras camino por la calle, incidentes tan raros no deberían disuadirme por completo de actuar. Hay situaciones en las que solo mi verdadero yo puede actuar sin problemas y sin dejar rastro. Aún así, la capacidad del Romu para manipular y distorsionar los propios pensamientos es algo contra lo que debo encontrar una manera de defenderme. Si no hubiera albergado odio hacia los cultivadores y vislumbrado algún acto futuro mío, con la intención de usarme para vengarme, podría haber permanecido atrapado en sus garras indefinidamente. Incluso con mi mente supuestamente decidida, estaba completamente indefenso ante ello. En el mundo del cultivo hay un sinfín de tesoros y técnicas. Seguramente puedo encontrar un método para contrarrestar tales habilidades. No necesito inmunidad completa, solo la claridad suficiente para contrarrestar esta deficiencia. Li Fan memorizó esta tarea, colocándola como máxima prioridad. Después de calmar sus pensamientos, Li Fan finalmente recogió la rama marchita de Romu que había estado sobre su mesa. Mientras lo examinaba cuidadosamente, sintió una sensación de familiaridad. No fue porque ya se había encontrado con el propio Romu, sino porque esta rama parecía similar al material que Xiao Xiuyuan había utilizado para crear clones. Contacto 2.